Hola, hoy vamos a hablar de Agenda 2030 y para ello primero vamos a definir qué es un desarrollo sostenible. Ya lo hemos visto en el curso. El desarrollo sostenible es satisfacer las necesidades del presente, pero siempre pensando en el futuro. ¿Qué necesidades? Las básicas, ahorita vamos a revisar una por una. Y además de eso, pues cuidar el entorno, de lo que nos sostenemos. Para poder alcanzarlo hay tres fundamentos, tres elementos básicos: es el crecimiento económico, la inclusión social y la protección del medio ambiente. Algo que parece imposible y pues parte de esta agenda de la que vamos a hablar, pues es erradicar la pobreza. Entonces vamos a empezar a ver estos términos. En la ONU se han definido 17 objetivos de desarrollo sostenible. Dentro de la mayoría de los países se busca ayudarse para poderlo lograr. El 2030 es el año límite para estos y pues vamos a ver qué sucede. Probablemente, como todos, se tendrá que hacer una prórroga. Vamos a empezar por el primero, que es el fin de la pobreza. De cada 122 mujeres hay 100 hombres entre 25 y 34 años que están en el límite de pobreza. ¿A qué es un límite de pobreza? Es vivir con menos de 1.9 dólares al día. ¿Qué es esto? Pues unos 38 pesos más o menos. Diría uno, pues sí se puede comer con 38 pesos. Pensaría uno en estas cosas que venden baratas en la calle y diría uno, sí se puede. Pero recuerden que no es solo comer, es vestir, es tener un techo encima, es tener servicios básicos, luz, agua, por ejemplo, gas. Entonces, la gente sobrevive con menos de eso. Eso es importantísimo porque el fin de la pobreza viene metido en los otros objetivos que vamos a revisar también. Otro de los objetivos es el hambre cero. El 13% de la población mundial está subalimentada. ¿Qué significa que esté subalimentada? Que no recibe ni lo mínimo necesario para vivir con salud o para desarrollarse de manera normal. Además de eso, no hay seguridad alimentaria. La seguridad alimentaria es cuando se tiene la certeza de comer al día siguiente o de comer ese día. Además de lo que se come, no nos causa una enfermedad en vez de nada más nutrirnos. Esto viene de la mano de lo que se habló hace ratito. Si de cada 122 mujeres hay 100 hombres en pobreza extrema, hay una desigualdad de género dentro del hambre. La mayoría de las personas que padecen hambre son mujeres y niños. Mujeres, pues porque buscan darle alimento a sus hijos, y los hijos pues no tienen ese alimento. Entonces, viene de la mano también con una desigualdad de quién tiene acceso a qué. Aunque la mayoría de la población mundial vive en un lugar donde hay un acceso de alguna u otra manera al alimento, no necesariamente puede comprarlo, no puede adquirirlo. Si pensamos que 4,000 millones de personas viven sin electricidad, pues tampoco eso hace que puedan almacenar los alimentos durante mucho tiempo. También viene este punto donde la gente no tiene acceso a alimentos de otros lados. Y si en el lugar donde vive no se puede comer, pues viene otra situación. En algún momento creo que les platiqué de Haití, que hay un grupo de personas que vive o sobrevive con algo que se llaman pasteles de lodo. Tal cual, hacen pasteles de tierra mezclado con algunas hojas o desechos de algún cultivo para los animales, trigo seco, maíz seco o cortezas incluso, y los cocen con la misma leña que puedan tener o el carbón que tengan acceso, y la gente se alimenta de eso. Alimentarse como tal pues sería conseguir los nutrientes, entonces en tal caso no lo están haciendo, lo que hacen es engañar al estómago. También cuando vemos a la gente tirada en la calle, principalmente la gente que no tiene hogar, y decimos, es que se la pasan durmiendo. Sí, lo mismo pasa con los animales, y por ejemplo vemos a los perros durmiendo en la calle porque tienen hambre, y entonces es más fácil dormir que estar pensando en hambre o andar buscando comida. Esa es parte de lo que se busca dentro de los objetivos de la Agenda 2030 o 2030, como le quieran llamar. Nos vamos al tercero, que es salud y bienestar. La salud debe ser un derecho. La salud infantil es una preocupación. La mayoría de los niños que mueren tienen menos de 5 años, y entonces
se mueren generalmente en el área de África, por debajo del Sahara, o en Asia Meridional, la zona de la India, por ejemplo. ¿De qué mueren? De desnutrición, de enfermedades ligadas a la diarrea, de pandemias, que vamos a hablar más adelante. Hay otro dato que también es importante y que va de la mano de lo que hemos platicado durante varias clases, que los niños, por ejemplo, que no tienen mamás educadas, y ni siquiera nos hablamos de mujeres con carrera, hablamos de mujeres que saben leer y escribir o que terminaron la educación básica, tienen muchas más probabilidades de vivir después de los 5 años que las de las mujeres que no tienen ese acceso a la educación. Va de la mano de lo que hace que una mujer tenga posibilidades, ya sea de tener un mejor trabajo para darle salud a su familia o a sus hijos, o que tenga el acceso para saber, o sea, perder la ignorancia. Recuerden que se los he dicho, la ignorancia es muy peligrosa. Algo también es que la salud materna es un problema muy grave. La mujer que muere dentro del parto, pues deja huérfanos. La mujer que no se trata el embarazo genera problemas después a ese niño que nace. ¿Qué pueden hacer con alguna dificultad física o mental, o que puede tener enfermedades adquiridas por desnutrición o por contaminación toxicológica? Entonces es un gran problema. Otro es que siguen pandemias importantes en estos lugares donde está la pobreza extrema, principalmente el VIH, que ya lo hemos platicado, la malaria y la tuberculosis. Pensando que la tuberculosis podría ser una enfermedad muy tratable, no es posible porque no hay agua. Si pensamos en la malaria, que se transmite a través de un insecto, donde se estanca el agua sucia, pues entonces estamos pensando también en esto, en que no hay un saneamiento que permita que haya salud. Y bueno, el VIH pues viene de la ignorancia y las necesidades que cree el humano que debe tener siempre. También están los mercados que no son justos para la investigación. A veces pensamos en que queremos llegar a la luna. ¿Para qué queremos llegar a la luna? ¿O queremos llegar a Marte? ¿O queremos hacer turismo espacial? Si dentro del planeta no se está teniendo la vida justa, donde no se está encaminando el dinero hacia la investigación de un mundo sostenible, que eso debería de ser nuestro principal objetivo, y principalmente que tenemos la agenda encima, está 8 años. Siguiente, educación de calidad. Y no porque yo sea su maestra, pero ustedes tienen educación de calidad. ¿Qué es la educación de calidad? Ya sé que no es su caso, pero esta es la educación de calidad. Gratuidad. Todo el mundo debe de tener acceso a la educación, por lo menos saber leer y escribir. Eso es un objetivo que se tiene desde hace mucho tiempo. El que sigue países como el nuestro, que su objetivo es todos tienen secundaria y pareciera que se les regala el papel. No es un regalo, hay que tenerlo para trabajar. En nuestro país se busca que se tenga mínimo el bachillerato, que sea obligatorio. ¿Por qué? Porque eso aumenta el sueldo. Aunque sea de empleado, se tiene un sueldo mejor. Pero si pensamos en el mundo donde muchos humanos no van a una escuela y mucho menos reciben educación, de ninguna manera, más que a veces la religiosa o la que se tiene dentro de sus comunidades, pues eso no les da ningún acceso a tener un futuro sostenible. También no hay acceso a la educación vía tecnología. No se puede tener acceso a la salud si no hay una educación de calidad. No se le puede pedir a la gente que no tenga más hijos si no saben cómo no hacerlo. No se le puede pedir a la gente que eduque o que ame a sus hijos si tampoco tienen acceso a hacerlo. La igualdad de género, que ese es un conflicto. Si no se reconoce a la mujer como un ser humano con derechos y obligaciones, más derechos que obligaciones, de los que ahora están actualmente, pues nos manda a un mundo totalmente desigual. Y por último, docentes calificados. No es lo mismo enseñar a leer y escribir a enseñar a pensar, a enseñar a darse cuenta de que importan los demás, no solamente volvernos ricos y salir de la pobreza, es tener un mundo justo, y eso pues tiene que ser con educación. Después tenemos igualdad de género. Pues aquí hay muchos datos que dan miedo. 750 millones de mujeres se casan antes de los 18 años. Una estadística, todas estas estadísticas que les doy están entre el 2016 y 2020 y algunas son más recientes hasta el 2022. 200 millones de mujeres
tuvieron mutilación genital en 30 países. Estos no solo incluyen a países de subdesarrollo. Recuerden que si también se mueven esas personas a lugares, por ejemplo, como Inglaterra, siguen haciendo la mutilación femenina. No hay trabajo remunerado para muchas mujeres, ya sea que estén en su casa o que sí trabajen, pero se le paga al esposo, a los padres, a los hermanos, pero no a ellas. Recuerden que vimos lo de Coltán, que a ellas no se les paga casi nunca. No están los mismos derechos, pero sí hay más obligaciones. La mayoría de los países que tienen estos problemas no hay leyes para la protección a la violencia doméstica. Entonces se dice que 1 de cada 5 mujeres en el mundo ha sido violentada, ya sea sexual o con abuso de poder o a golpes dentro de su mismo hogar por su pareja. Y esto estamos hablando a nivel mundial. Los derechos reproductivos. Muchas mujeres no saben que tienen derecho a decidir ser o no madres. Y eso no estoy hablando del aborto, estoy hablando antes de el conocer a su cuerpo. Y uno de los objetivos más difíciles de lograr es empoderar a las mujeres. ¿Cómo se va a empoderar? Con educación, con leyes, con reconocimiento. Parte de los movimientos que existen en el mundo y que a veces la gente se burla de ellos, digo, tan importantes y tan mundiales como lo que sucede en Irán en este momento, o las molestias que pueden llegar a causar las mujeres aquí, que se ponen a cantar, a bailar o a manifestarse en 3 fechas importantes cada año. Se busca una igualdad, a lo mejor es una igualdad de no tener 11 muertas diarias por feminicidio en México, pero también en no utilizar el hijab perdón si lo pronuncio mal, o utilizar la burka o cosas así, además de la mutilación genital. Simplemente es buscar una igualdad y empoderar es primero tener educación de calidad, acceso al bienestar y a la salud, tener menos hambre, fin a la pobreza y todo lo que sigue. Entonces, también hay que tomar en cuenta todo eso para poder tener una igualdad en este mundo. Esto que hemos estado platicando sobre la disponibilidad del agua es un derecho humano, se tiene que sostener de alguna forma, pero en el mundo hay estadísticas que dan miedo. 3 de cada 10 personas no tienen acceso al agua, tal cual, al agua. 892 millones defecan al aire libre. Van a decir, bueno, ¿esto qué tiene que ver con el agua? Tener un acceso al agua y defecar cerca de puntos de agua, la mayoría de la gente vive cerca de puntos de agua, es contaminar. Mujeres y niños son encargados de recolectar el agua en el 80% de los hogares. Cuando pensamos en nuestra casa decimos, ay no, pero el 80% de las personas que conozcan no lo hacen, ni la mujer, ni la mamá, ni el abuela, ni los niños. Obviamente no estamos hablando de la gente en el mundo que es pobre o extremadamente pobre. En el 80% los niños y las mujeres acarrean el agua o la administran de alguna forma. La escasez del agua para el 40% de la población es un problema muy grave. La población mundial, el 40% tiene escasez de agua. Cada día mueren 100 niños por enfermedades relacionadas a la diarrea y todo tiene que ver con que no tienen acceso al agua. El 70% del agua dulce, potable o tratada se utiliza para riego. Hay que mantener que nuestros alimentos coman, hablando de carnes, y que nosotros comamos. 70% es muchísimo. ¿Qué pasa con las otras especies? Algo que hay que tener mucho cuidado es cómo ensució el agua, ya lo hemos platicado, y bueno, pues es parte de lo que estamos buscando. No voy a tener mucho en el objetivo 7 porque lo vamos a ver más adelante, pero bueno, el 13% de las personas no tienen acceso a energía eléctrica en el mundo. 3,000 millones dependen de la madera o el carbón, entonces deforestar es una necesidad y pues lo que se busca es que haya más energías renovables. Eso es importantísimo y vamos a ver qué pasa. Este ya lo vimos, el 8. El 5,6% de la población mundial que podría trabajar, pensando en los mayores de 16 años, está desempleada. El 61% de la gente que trabaja está en empleos informales. A veces cuando pensamos en informales en un país como el nuestro, estamos pensando en los viene, en los que venden en la calle,
en los que no declaran impuestos, pero si estamos pensando en el mundo es aquella gente que puede estar esclavizada, que las empresas no les pagan, no les contratan de otra manera para no declarar que tienen esa cantidad de empleos, muchos en la construcción, muchos en la agricultura, los migrantes que no tienen papeles pues están en esta parte informal que generan dinero pero no para ellos. Los hombres ganan 12.5% más que las mujeres. Las políticas orientadas a actividades productivas deberían de tomar en cuenta todo esto. Emplear a los desempleados, cambiar la informalidad a la formalidad y obviamente que las mujeres pues ganen lo mismo que los hombres porque no hacen menos trabajo. Pensando, por ejemplo, los que están en el campo, en las minas, la gente que alimenta a los demás. Entonces, también dentro de estas políticas se busca que los empleos sean para que sean productivos. Esto implicaría, pues en realidad, acabar con los influencers, con esos que ustedes adoran, no con los que yo les enseño en clase. Empleo debería de ser pleno, productivo y decente. ¿A qué nos referimos? Pleno, que sintamos que es parte de nuestro desarrollo personal y no que sea un número para conseguir dinero, que sea productivo no solo para nosotros, sino para nuestra comunidad y para el mundo. Y decente, que me dé satisfacción, que no me avergüence. Muchas de las personas se avergüenzan de su trabajo, ya sea el que tiene un trabajo a lo mejor de la limpieza o de agricultura, pero también se puede avergonzar el que tiene un gran negocio, un político, o al menos eso esperamos. También que haya turismo sostenible. Algo que se le ha olvidado al planeta es que el turismo debe ser sostenible. Que la gente no vaya nada más a tomarse selfies, sino que contribuya a la economía, pero a través de no contaminar más o contaminar lo menos posible. Eso sería otro objetivo. La infraestructura de los países es muy importante. Recuerden que es la movilidad y la movilidad que debe ser sostenible. Hay que mejorar las carreteras, los servicios generales. ¿Quiénes son los servicios generales? Pues ya saben, agua, luz. Las comunicaciones, el Producto Interno Bruto tiene que subir, lo que se produce en cada país debe de subir para su país. Se debe beneficiar las empresas que tengan estructuras sostenibles, pero también las